Había pasado medio año desde mi desaparición oficial cuando decidí volver, no como un milagro, ni como una víctima resucitada, sino como un hombre sin nombre dispuesto a mirar a los ojos a sus propios monstruos. Durante esos 6 meses observé cómo el mundo continuaba girando sin mí. Mis empresas prosperaban bajo manos ajenas. Mis cuentas seguían activas y mi familia aprendía a vivir en una versión mejorada de la vida que yo les había dado. En los periódicos aún aparecían artículos con mi rostro, recordándome como un visionario que cambió el rumbo de los negocios. Nadie mencionaba que detrás del éxito había un vacío. Fingir mi muerte me dio una lección que ningún consejo de administración me habría enseñado. El poder no desaparece, solo cambia de rostro. Y a veces ese rostro es el tuyo, devuelto por un espejo que ya no reconoces. Me transformé. Cambié mi apariencia, mi nombre, mi voz. La cirugía fue mínima, pero suficiente para desdibujar al Adrián Velasco que todos conocían. Me teñí el cabello, dejé crecer la barba, adopté un acento extranjero. Ya no era un hombre poderoso. Era un inversionista anónimo que venía del extranjero a estudiar oportunidades en el país. Aquel disfraz no era una máscara, era un renacimiento. Volví a mi ciudad con el corazón latiendo como un tambor. Las calles eran las mismas, pero el aire olía distinto. O tal vez era yo el que ya no encajaba en ese paisaje de acero y mármol. Me hospedé en un hotel que alguna vez había financiado mi compañía. Pedí una habitación con vista al edificio principal del Grupo Velasco. Desde la ventana podía ver mi antiguo despacho iluminado. La ironía me hizo sonreír. A la mañana siguiente pedí una reunión con Rivas, bajo mi nuevo nombre, Sebastián Andrade. El encuentro fue arreglado en menos de un día. Era obvio que a Rivas nunca le importó quién traía el dinero, solo de dónde venía. Lo esperé en un restaurante elegante, el tipo de lugar donde cada mesa tiene un secreto y cada sonrisa es un contrato. Cuando lo vi entrar, algo en mí se contrajo. Estaba más viejo, más tenso, pero seguía siendo el mismo actor mediocre que siempre supo cómo ganarse al público. Extendió la mano y yo se la estreché, cuidando que mi voz saliera grave, contenida. «Es un honor conocer al hombre detrás del Grupo Velasco», le dije. Rivas sonrió con esa seguridad que siempre me irritó. «El honor es mío, señor Andrade. Espero que nuestra colaboración sea larga y provechosa». Mientras hablábamos, observaba cada movimiento suyo. El modo en que evitaba mi mirada, cómo giraba el anillo en su dedo, ese tic nervioso que solo aparecía cuando mentía. Lo conocía mejor que a nadie. Y él no tenía idea de quién estaba sentado frente a él. Durante semanas fingí ser su nuevo socio. Le propuse inversiones, asistí a juntas, recorrí la empresa como un extraño que admiraba lo que había creado otro hombre. Cada pasillo me devolvía ecos del pasado, los cuadros que elegí, las frases que dicté, las decisiones que marcaron mi ascenso. Y en cada rincón, el olor agrio del reemplazo. En el despacho principal, ahora ocupado por Rivas, encontré mi antiguo reloj de escritorio. Estaba detenido en la misma hora en que fingí morir, 9:47 p.m. El tiempo literalmente se había quedado congelado. Pero mi regreso no era para mirar reliquias, era para hacer justicia. Usando mis conocimientos del sistema, creé un documento legal encriptado, un acuerdo de continuidad patrimonial que incluía una cláusula oculta. El texto parecía inocente, una formalidad entre inversionistas, pero en su interior llevaba una orden. Si algún día se comprobaba la existencia de Adrián Velasco, el control total del grupo volvería automáticamente a su nombre. Firmamos el contrato un jueves lluvioso. Cuando estreché su mano, sentí el pulso acelerado del cazador que atrapa a su presa sin que ésta lo note. Rivas sonrió satisfecho, sin sospechar que acababa de firmar su sentencia. Una semana después, convoqué una conferencia de prensa en el auditorio central del grupo. Nadie sabía mi verdadero plan. Solo se anunció que un inversionista extranjero haría una revelación importante. El salón estaba lleno. Ejecutivos, periodistas, políticos. Isabel también estaba allí, elegante y fría, sosteniendo un pañuelo blanco que contrastaba con su vestido negro. A su lado, Tomás fingía tranquilidad. Tomé el micrófono. «Buenas tardes», dije. «Hoy no vengo a hablar de negocios, sino de verdades». Mi acento se fue disolviendo. Mi voz adoptó su forma natural. «Mi nombre no es Sebastián Andrade. Mi nombre es Adrián Velasco». Un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Isabel dejó caer el pañuelo. Tomás se puso de pie pálido. Rivas no se movió. Me observó con una mezcla de horror y fascinación. «Estoy aquí para agradecerles», continué. «Mi muerte me enseñó lo que mi vida nunca quiso ver. Que los fantasmas no viven en las tumbas, sino en los corazones vacíos». Los flashes de las cámaras me cegaban. Los guardias se miraban sin saber si detenerme o protegerme. Entonces proyecté en la pantalla gigante el contrato firmado por Rivas. «A partir de este momento, por la cláusula 33 de continuidad, todo vuelve a mi nombre», dije con calma.
El auditorio explotó en gritos. Rivas se levantó, rojo de furia. «Esto es ilegal». «Lo legal es una cuestión de perspectiva», le respondí. «La diferencia es que ahora la mía volvió a tener nombre. Esa fue mi verdadera resurrección. No fue la de los periódicos, ni la de la justicia, ni siquiera la de mi familia. Fue la del hombre que comprendió que morir no es desaparecer, es mirar el abismo y atreverse a regresar». El día después de mi regreso, el mundo volvió a hablar de mí como si el tiempo no hubiese pasado. «Resucitó el magnate Adrián Velasco», decían los titulares. Pero ninguno de ellos entendió que no había resucitado. Solo regresé para enterrar algo que había quedado vivo. Rivas fue arrestado esa misma noche. Los medios lo mostraron con la cabeza gacha, rodeado de policías y flashes. Isabel desapareció de los reflectores y mi hijo Tomás no tardó en salir ante las cámaras declarando que había sido manipulado. Yo observaba todo con una mezcla de asco y compasión. La justicia humana, esa que siempre desprecié, se encargaba de limpiar la sangre invisible que todos compartíamos. Pero en el fondo sabía que no había ganado nada. Volví a mi casa, o a lo que quedaba de ella. El portón se abría con un chirrido oxidado. Los jardines estaban marchitos, las fuentes secas. Era como caminar dentro de un cuerpo que había muerto mucho antes que su dueño. Subí las escaleras y entré en mi antiguo despacho. Todo seguía igual. El mismo olor a madera, los mismos libros, la misma ventana que alguna vez me hizo sentir poderoso. Solo el silencio había cambiado. Antes imponía respeto. Ahora pesaba como un castigo. Encendí la lámpara del escritorio. Sobre la mesa encontré mi cuaderno, el que usaba antes del accidente. Tenía polvo, pero sus páginas seguían esperándome. Lo abrí por la mitad y leí mi última anotación. Quien controla todo termina controlado por el miedo. Cerré el cuaderno. Esa frase ya no me pertenecía, porque el miedo había cambiado de dueño. Durante los días siguientes intenté recomponer lo que quedaba de mi familia. Busqué a Lucía. Ella fue la única que accedió a verme. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de la prensa y del ruido. Cuando llegó, no supe si abrazarla o pedirle perdón. Su mirada era firme, pero no hostil. «No te sorprendas», me dijo. «A los muertos siempre los buscan cuando los vivos ya no saben qué hacer». No supe qué responder. Le hablé de mi arrepentimiento, de mi error, de mi necesidad de entender. Ella escuchó sin interrumpirme, como si cada palabra mía fuera una confesión demasiado vieja. Cuando terminé, simplemente dijo: «Yo no quería tu dinero, papá. Solo quería que me miraras como lo haces ahora». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier traición, porque en ese instante comprendí que la mayor herencia que les había dejado no era una fortuna, sino una forma de amar que confundía cariño con control. Lucía se levantó, me tocó la mano y se marchó. La vi alejarse por la ventana, caminando sin prisa, libre de mí, y sentí algo que no conocía. Paz. Esa noche volví a mi mansión por última vez. Caminé por los pasillos vacíos, apagando una a una las luces. Al llegar al despacho, tomé el cofre que siempre había estado sobre la repisa. Era un objeto simbólico, una caja de caoba con mi nombre grabado en dorado. Dentro guardaba papeles, cartas, contratos, todo lo que alguna vez me definió. Los saqué uno por uno y los lancé al fuego de la chimenea. Las llamas devoraban mi historia con una calma casi misericordiosa. El humo subía como una plegaria que nadie escucharía. Y mientras el último documento ardía, comprendí algo que tardé una vida en aprender. No se puede poseer lo que no se ama. Cuando todo se consumió, cerré el cofre vacío y lo coloqué de nuevo en su sitio. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era castigo, sino descanso. Me serví una copa de vino. Miré el reflejo del fuego en la ventana y pensé en mi tumba falsa, en ese cajón que me dio la libertad de ver lo que nunca quise mirar. No todos los muertos regresan. Algunos solo aprenden a morir de otra forma. Yo regresé, sí, pero el hombre que solía ser nunca salió de ese avión. Quedó allí, atrapado en el fuego y el humo, junto con su soberbia y su necesidad de controlarlo todo. Lo que el mundo ve hoy es otra cosa. Un hombre cansado, sin trajes ni títulos, que camina cada mañana al puerto para mirar el mar. A veces pienso en escribir mis memorias, pero luego recuerdo que los fantasmas no escriben, observan. He aprendido que la traición más dolorosa no es la de los otros, sino la de uno mismo cuando deja de sentir. Que fingir la muerte fue la única forma de encontrar la vida, y que los vacíos que dejamos en los demás siempre regresan a llenarnos de silencio. Antes de apagar la luz, abrí el cuaderno una vez más y escribí mi última frase. Morí para descubrir quién me traicionaba, y descubrí que fui yo. Cerré la tapa, dejé la pluma sobre el escritorio y apagué la lámpara. El reloj del salón marcó las 9:47 p.m., la hora en que todo comenzó. El fuego se extinguió lentamente, y el cofre vacío permaneció ahí,
como testigo mudo de un final que no necesitaba explicación. Esa fue mi verdadera redención. No vengarme, no recuperar lo perdido, sino aceptar el vacío como la única verdad que nunca se vende ni se hereda. Cuando uno comparte la vida con un traidor, las señales siempre estuvieron allí, solo que preferimos ignorarlas. Durante años creí que Rivas, mi socio, era la extensión más leal de mi voluntad. Lo conocí cuando apenas éramos dos jóvenes ambiciosos soñando con conquistar el mundo financiero. Él tenía el talento para leer a las personas, yo la frialdad para usarlas. Juntos formamos un imperio, y por eso me dolió tanto descubrir que mientras yo fingía mi muerte, él fingía ser yo. Las primeras semanas de mi desaparición fueron su ascenso. Se presentó ante la prensa como mi amigo más cercano, el guardián de mi legado. Cada palabra suya sonaba ensayada, como si mi muerte le hubiera dado un libreto nuevo. Adrián siempre quiso lo mejor para el país, dijo frente a las cámaras, y es nuestro deber continuar su obra. Continuar su obra, repetía. Pero detrás de esa frase había algo más, apropiarse de todo lo que construí. Lo seguí desde lejos. Contraté a un antiguo empleado mío, uno de esos hombres que el dinero compra pero la lealtad mantiene en silencio. Lo llamaban el Cuervo. Cada noche me enviaba informes, transferencias sospechosas, reuniones secretas, contactos con políticos que nunca habrían atendido mis llamadas. Rivas había convertido mi empresa en su reino. Y lo más humillante era ver cómo Isabel, mi esposa, empezaba a acompañarlo a esos eventos como si siempre hubiera sido su lugar. La traición no fue solo económica, fue íntima. Verlos juntos, ella riendo con esa elegancia ensayada, él acariciando su espalda con la mano que antes me ofrecía un apretón de confianza, me hizo comprender que el amor y la lealtad no mueren, solo cambian de dueño. Una noche, incapaz de soportarlo, fui hasta mi antigua casa. Me quedé oculto detrás del jardín, observando por la ventana del comedor. El mantel era el mismo, las copas eran las mismas, incluso la música era la que yo ponía en nuestros aniversarios. Solo faltaba mi presencia. Cuando Rivas brindó y besó su mano, comprendí que había sido reemplazado por completo. No como hombre, sino como símbolo. Estuve a punto de irrumpir, de gritarles que el muerto no era yo, que el fantasma era él. Pero me contuve. Todavía no había terminado mi experimento. Tenía que ver hasta dónde llegaría con mi nombre. Al día siguiente los noticieros anunciaron una reestructuración interna. Rivas se proclamaba presidente interino del Grupo Velasco. El documento oficial llevaba mi firma falsificada. Era una copia perfecta. Y eso solo significaba una cosa. Mi traidor no actuaba solo. Empecé a investigar los movimientos de Lucía, mi hija. Había abierto cuentas en el extranjero bajo una empresa llamada BL Holdings, iniciales que coincidían con mi antigua compañía. Rivas aparecía como consultor externo. Al principio creí que él la manipulaba, pero al rastrear las transferencias descubrí algo peor. Ella también se beneficiaba. No lo entendía. Lucía había sido mi única aliada, la única que me habló sin hipocresía durante la llamada. ¿Acaso su mirada en el funeral no era de comprensión, sino de complicidad? Cuando logré contactarla nuevamente, su voz sonó más firme que nunca. No lo hice por él, me dijo. Lo hice por mí. ¿Por ti? ¿Robar lo que construí? Tú construiste una jaula, papá. Yo solo aprendí a usar la llave. No supe responder. Sentí que el aire se espesaba, como si mis propios muros me cayeran encima. Durante años había culpado a los demás de mi soledad, pero ahora entendía que la había diseñado a medida. Esa noche volví a mirar los registros bancarios. Las cifras, los nombres, las fechas. Todo estaba ahí, la evidencia de que mi familia había heredado no mi fortuna, sino mi manera de sobrevivir. El dinero seguía circulando, los contratos seguían firmándose, y cada movimiento llevaba el mismo sello que yo había usado toda mi vida, el de la conveniencia. Me senté frente al espejo y apenas me reconocí. Tenía la barba crecida, el rostro cansado, los ojos de un hombre que ya había visto su propio final. Por primera vez comprendí que fingir mi muerte había sido el error más honesto de mi existencia. La mentira reveló una verdad que el éxito había sepultado. Yo nunca tuve una familia. Tuve una empresa emocional y, como toda empresa,
Buscó un nuevo líder en cuanto su fundador desapareció. La rabia me sostuvo unos días, pero luego se transformó en otra cosa, en deseo de justicia. No justicia legal, eso nunca me importó, sino justicia moral. Si Rivas quería mi legado, se lo entregaría, pero con el veneno dentro. Esa noche escribí una sola frase en mi diario. Cuando el traidor cree que ganó, el muerto empieza a respirar. Era hora de regresar, no para recuperar lo que me robaron, sino para devolverles el peso de cada una de sus mentiras. Nunca imaginé que el acto más importante de mi vida no sería fundar una empresa ni ganar una fortuna, sino mi propia muerte. Durante años creí tener el control absoluto de todo lo que me rodeaba: números, acciones, socios, contratos, incluso de las emociones ajenas. Mi apellido, Velasco, abría puertas y cerraba bocas. Pero ese poder también me convirtió en un hombre rodeado de silencio, uno que confundí con respeto, cuando en realidad era miedo. Mi nombre es Adrián Velasco. Y aunque los periódicos aseguren lo contrario, sigo vivo. Lo que nadie sabe es que elegí desaparecer para entender en qué momento dejé de ser parte de mi propia familia. Todo empezó una madrugada. El sonido del teléfono me despertó con un sobresalto. Nadie llama a esa hora si no es para anunciar una desgracia. Al contestar, una voz metálica, distorsionada, me susurró algo que aún hoy me quita el sueño. Uno de los tuyos ya te vendió. Pronto sabrás cuál. Al principio pensé que era una broma, un intento de extorsión, pero los documentos que llegaron a mi correo al amanecer no dejaban dudas. Extractos financieros, movimientos internos, proyectos confidenciales, todos filtrados a la competencia. Y entre esas líneas, algo mucho peor: una firma digital con mis iniciales falsificadas. El traidor no era un enemigo externo, era alguien que desayunaba conmigo todos los días. Esa mañana observé a cada uno de ellos en la mesa. Mi esposa Isabel fingía interesarse por la prensa. Mi hijo Tomás respondía mensajes sin mirar a nadie. Y mi hija Lucía parecía ausente, como si cargara un secreto demasiado grande para su edad. Yo los miraba a todos y pensaba: ¿quién de ustedes sería capaz de matarme sin ensuciarse las manos? Así nació la idea: morir, pero sin morir. Convertirme en mi propio fantasma, observar desde la sombra y descubrir quién se atrevería a celebrar mi ausencia. La logística fue más sencilla de lo que imaginaba. Años de poder compran silencio, y el dinero siempre encuentra a los cómplices adecuados. Un avión privado, un plan de vuelo modificado, 3 pasajeros inexistentes. El cuerpo que hallaron entre los restos era irreconocible, pero tenía mi reloj, mi anillo y un informe dental convenientemente alterado. Aquella noche, mientras el mundo lloraba mi muerte, yo observaba mi propio funeral en la televisión. La cámara mostraba a Isabel vestida de negro, impecable como siempre, conteniendo lágrimas que no sé si eran suyas o parte de una interpretación. A su lado Tomás atendía llamadas y Lucía, ella no lloraba, solo miraba fijamente el ataúd, como si supiera algo que los demás no. Yo estaba en una cabaña vieja junto al mar, escondido tras una ventana empañada. El aire olía a sal y a venganza. Pensé que sentiría remordimiento, pero lo único que sentí fue curiosidad. Quería ver qué hacía la gente cuando ya no había nadie observándolos. Las primeras 48 horas después del accidente fueron una lección brutal. Mi esposa se reunió con el consejo de administración antes incluso de que terminara el funeral. Mi hijo mayor movió fondos de inversión hacia una cuenta personal. Y mi socio más antiguo, Rivas, anunció que asumiría temporalmente la presidencia. Nadie se preguntó si debía. Nadie dudó. Nadie lloró realmente. Yo lo vi todo. Desde cámaras ocultas, desde las sombras, desde un lugar donde el amor ya no existe. El dinero les dio forma, pero mi ausencia los reveló. El vacío que dejé fue el espejo donde vi su verdadero rostro. Esa misma noche escribí en un cuaderno: el muerto soy yo, pero ellos son los fantasmas. Entonces entendí que mi plan no era una venganza, era un experimento. Quería comprobar si alguna vez me habían amado de verdad o si solo habían amado mi apellido. Con el paso de los días, la curiosidad se volvió obsesión. Pasaba horas viendo grabaciones, analizando movimientos bancarios, escuchando llamadas interceptadas.
Era como revivir mi vida desde fuera, pero sin el peso del cuerpo ni del ego. Y sin embargo, algo dentro de mí empezó a doler de un modo que no conocía. Descubrí que el silencio absoluto puede ser más ruidoso que cualquier traición. El primer mensaje que recibí desde mi más allá fue de un número desconocido. Solo decía: ahora entenderás lo que vales sin tu nombre. No supe si era amenaza o justicia poética, pero en ese momento me prometí algo. No volvería a ser Adrián Velasco hasta saber quién había querido enterrarlo vivo. Desde entonces, cada día de mi muerte fingida se convirtió en una excavación, una búsqueda de verdades que yo mismo había ayudado a esconder. Y cuanto más hondo cavaba, más comprendía que la traición no empieza cuando te apuñalan, sino cuando dejas de mirar a los ojos a los que amas. Vivir muerto es una condena que pocos soportarían, no por el silencio ni por la soledad, sino por el reflejo que te devuelve el mundo cuando dejas de existir para él. Desde la cabaña donde me escondía, podía ver el mar golpeando las rocas con la misma furia que yo contenía por dentro. Cada ola era una palabra no dicha, cada espuma una mentira descubierta. Durante semanas nadie sospechó que seguía respirando. Mis funerales se convirtieron en eventos sociales. Los noticieros transmitían homenajes, documentales, entrevistas con amigos cercanos que nunca me habían conocido realmente. Yo, mientras tanto, veía mi propia vida convertida en mercancía. Lo que más me dolía no era que hablasen de mí, sino que nadie me echaba de menos, solo mis beneficios. El plan había funcionado. Había muerto sin morir, pero la muerte, incluso fingida,